De nuevo con ustedes en el programa La Entrevista, y lo hacemos volviendo una vez más al mundo siempre apasionante de la cultura. En esta ocasión, una persona que sabe mucho, no solo de la historia de Melilla, sino también de todo lo que fue el antiguo protectorado de España en Marruecos. Historiador, conferenciante, estudioso, escritor. Nuestro invitado de hoy es posiblemente uno de los melillenses que más libros haya escrito. Nada más y nada menos que 12, de los que 8 son novelas. Además, se pueden contar por decenas sus artículos en los medios de comunicación escritos, no solo a nivel local, sino también nacional, y es premio del Ejército en literatura. Es, como ustedes están pudiendo comprobar, Severiano Gil, una persona con la que vamos a hacer un recorrido amplio por la literatura, por su literatura, pero a la vez por lo que ha sido la Melilla de antes y lo que es la Melilla de ahora. Severiano, buenas noches. Que te costará definirte, preguntarte una cuestión elemental para situar a nuestros televidentes. ¿Escritor o historiador? Pues vamos a acudir al diccionario de la Real Academia, que dice, si mal no recuerdo, que historiador es aquella persona que escribe sobre historia. Me voy a tener que quedar con historiador, pero realmente a mí me gusta más que me definan como escritor en general, porque no solo es de historia de lo que escribo, ¿no? Entonces, bueno, escritor. De todas formas, historiador lleva implícito el hecho de escribir, o sea que... Más escritor, pero... Sí, más escritor. La historia al final, la historia es un equipaje que aquí en Melilla es imposible de obviar. A poco que escribas de cualquier rama, en cualquier rama de la literatura, aparece esa historia y aparece esa referencia al pasado que vivimos aquí tan cerca y tan pegados. Por lo tanto, pues casi es condición indispensable, siendo melillense, cuando escribe, que aparezca la historia. Hablamos de Severiano Gil melillense, pero la realidad es que eres nadorense de nacimiento, de la localidad vecina de Nador, en aquellos tiempos donde Nador era España, los tiempos del protectorado. ¿Cómo eran aquellos tiempos, Severiano? Pues bueno, realmente cuando yo nací, en teoría no tenía que recordar demasiado, pero pues, me ha encantado la pregunta, por cierto. Qué gusto tener un entrevistador de nivel. Tuve ocasión, con motivo de mi tercera novela, se llama La Tierra Entregada, aunque está agotada, no siempre agotado. Tuve que explorar precisamente esos años en los que yo nací, a caballo de la independencia de Marruecos en la primavera del 56, yo nazco en el 55, pero evidentemente la independencia, esa que fechamos y los historiadores dicen ahora, y es cuando se firma, eso se prolonga en el tiempo lo suficiente como para que a mí ya me tocara tener un poco pues eso, el uso del sentido común ese que se otorga a los niños un poquito mayores y que ya empiezan a ver la realidad y al menos los recuerdos, ¿no? Entonces pues recuerdo cosas muy peculiares. Nosotros vivíamos allí en Nador, todo iba cambiando sin apenas darse uno cuenta, el proceso es lento, es suave, por llamarlo de alguna manera. Pues bueno, ves que los funcionarios van cambiando, el niño de eso no se da cuenta. Sí te puedes dar cuenta de que en el colegio donde estábamos cada vez había más marroquíes y cada vez había menos españoles, que en principio todos, el 100% éramos españoles en el grupo escolar López de Vega, y luego va cambiando. Eso sí lo pude apreciar de cerca. Luego, cuando ya eres mayor y echas una mirada hacia atrás, pues realmente te das cuenta de otros detalles que en ese momento no había archivado porque no lo considerabas importante, pero que sin embargo sí que lo eran, ¿no? Y bueno, no sé, por acudir a algo, pues el hecho de izar la bandera marroquí, por ejemplo. Cantábamos el himno a la bandera marroquí, que curiosamente la mayoría éramos los españoles, nos llamaba mucho la atención y la cantábamos en árabe, y luego se izaba la bandera española y se cantaba el himno español con aquella letra de Pemán, ¿no? De Viva España, los yunques y la rueda y tal, y la mayor parte de los marroquíes eran los que los cantaban, ¿no? Nos hacía mucha gracia, y en fin, son detalles literarios que luego sirven para que tenga un poco de chispa lo que dices, ¿no? Como melillense ha sido testigo pues de numerosos hechos que han puesto en duda, digámosle, la buena vecindad entre España y Marruecos. Tú que has tenido la oportunidad de vivir a un lado y a otro lado de lo que era la frontera, hoy la valla, de lo que hablaremos más adelante, ¿cómo ves esos acontecimientos? Pues la verdad es que ahí sí tengo recuerdos muy fuertes que me implicaban directamente, porque hay que pensar que viviendo a solo 12 kilómetros, que eran 14 kilómetros de carretera por la antigua, ahora son 10, ¿no? A solo 14 kilómetros vivíamos dos mundos totalmente diferentes que había que traspasar.
A nivel de campo, la frontera, sabes que no existía. La frontera era una raya que aparecía en algún mapa y punto, y más, ¿no? Pero si te avenía a circular, como normalmente lo hacía la gente, con su coche o con el autobús, pues tenías que pasar el control fronterizo. Y eso implicaba, por ejemplo, que todos los productos que se utilizaban en Navidad tenían que pasar de Matute escondidos debajo del asiento trasero del coche, y mi hermano y yo, pues mi hermano de 4 y yo de 6 años, por ejemplo, por poner una fecha, pues hacernos los dormidos encima para que el aduanero marroquí pues no dijera de registrar el coche porque los niños dormían y tal. Detalles como esos son muy sabrosos y dignos de tal, porque no se podía pasar embutido, no se podía pasar alcohol, había una serie de restricciones. Sobre todo ya no era por la cuestión del tipo de alimentación, sino porque la aduana te cobraba unos impuestos muy elevados. Eso por no hablar de que casi todos los coches de los nadorenses que venían aquí a Melilla llevaban los polos del indicador de combustible cambiados para que pareciera que iba medio vacío cuando realmente el depósito de gasolina iba lleno, hasta que se dieron cuenta los aduaneros marroquíes y empezaron a meter la varilla y ya entonces ya te pillaban, ¿no? Y cosas por el estilo. Eso es un recuerdo muy fuerte de aquella época. Un día, Severiano, hace ya la friolera de 25 años, decidiste ponerte delante de una máquina de escribir y hacer un artículo de prensa, tu primer artículo de prensa. ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Pues es curioso porque es muy peculiar, la historia es muy peculiar. Fue la rabia. ¿La epidemia famosa? No, yo estaba fuera de aquí, estaba destinado fuera, estaba en Gerona, y ocurrió cuando vino la visita de Yasser Arafat aquí a España y se le recibió con honores de jefe de Estado. Entonces el cúmulo de noticias que aquella visita arrastró, favorables, bueno, había algo de crítica, pero lo de menos, que ponderaban la gran relación de la cultura española con lo árabe, y acudimos a la andaluz y todo lo demás. A mí me enfadó un poco porque soslayaba una parte que yo sí consideraba importante, y eso lo he heredado de Nador, y es la unión entre la cultura y la deuda de la cultura española con respecto a la cultura judía. Y entonces me enfadó mucho porque entonces España no tenía relaciones con Israel. Y me pareció injusto. Y cogí la máquina, escribí un artículo y lo mandé a la revista Ma'arif de Jerusalén, y lo publicaron en hebreo. Es decir, que mi primer artículo periodístico realmente era más una carta, y luego se convirtió en un artículo, de alguna manera. No recuerdo bien cómo o por qué, o por decisión del editor de la revista, ¿no? del director. Y luego, pues bueno, me mandaron la copia a casa y me vi allí mi nombre en hebreo, y dije, pues muy bien, mi primer artículo ha salido en una lengua bíblica, con lo cual ya ves, la relación con la historia no andaba lejana, ¿no? Desde entonces hasta hoy, lógicamente, han cambiado muchas cosas. En España, en el mundo, en Europa, en todo. Pero, sin embargo, ese corte sociocultural que tú has querido darle a tu artículo sigue tan vigente como el primer día. ¿Qué es lo que realmente tú quieres transmitir con estos artículos que estás publicando ahora los domingos, por ejemplo? Pues a mí, por ejemplo, me empezó a picar la cosa. Ya digo que yo estaba fuera. Cuando tienen la obligación, por cuestión profesional, cuestión de estudios, de salir de aquí. Y te das cuenta de que cuando hablas de tus cosas, hablas de las características de tu vida, suscitas un interés grandísimo en la gente que no conoce este ambiente, que no conoce esta ciudad, que no conoce esta historia. Y realmente a mí lo que me daba era un poco sentía un punto de vergüenza de no poder saciar el interés que despertaban. Es decir, me hacían unas preguntas que eran realmente a lo mejor interesantes, y decía, ¿cómo no he caído yo en saber el origen de tal cosa o de cual cosa? Y ahora estamos hablando de las culturas que convivimos aquí. Entonces eso hizo que cuando en el 83 yo volviera, sin proponérmelo, pero me propuse ahondar un poco más en lo que es la cultura que nos rodea, esa cultura que nos hace que seamos fronterizos y que, en fin, ninguno de nosotros lo puede negar, porque vivimos en un mundo que, aunque nosotros no nos demos cuenta al 100%, luego cuando sales sí te sientes un poco abanderado de un mundo distinto, y hasta te gusta, y el ego se ensancha cuando le hablas a alguien muy interesado de las características de nuestra vida aquí. Eso es importante. Entonces me hizo, pues bueno, pues desde matricularme en la escuela de idiomas para aprender árabe hasta ahondar un poquito más en la historia, y volvemos otra vez a lo que hablábamos al principio. Aquí en Melilla la suerte es que la historia la tenemos ahí, a la vuelta de cada esquina tenemos. Por cierto, Severiano, y como espectador de excepción que lo eres, de los medios de comunicación, ¿cómo ves la dinámica de los medios de comunicación ahora mismo?
Pues la dinámica de los medios de comunicación. Qué buena pregunta también, ¿eh? Hay que ver a este hombre. Hay un exceso de política, hay un chorreo de política. Coges cualquier medio escrito y ves que caen las letras y todo está relacionado con la política. Es cierto que la política es todo. El problema es que aquí me da la sensación de que cargamos demasiado las tintas con los políticos. Los políticos son unos meros servidores nuestros, encargados de cobrar un sueldo para poder vivir y gestionar bien lo que nos pertenece a todos, y me da la sensación de que los medios tienen en parte la culpa de ascenderlo y colocarlo en una postura social que realmente no les corresponde. Empezamos porque a nivel nacional e internacional también, ahí empieza esa dinámica. No vamos a echarle la culpa a los medios melillenses, ni muchísimo menos, que bastante tienen con batallar entre sí y cada uno quedarse con esa parcelita tan pequeña, porque contando con el tipo de ciudad y la dinámica que puede generar de información, hay un exceso de medios, bajo mi punto de vista. Igual desde mi punto de vista lo veo así y a lo mejor me equivoco, pero yo creo que sí. Entonces yo creo que hay un exceso de noticias vistas desde el punto de vista de los políticos, que realmente podían tratarse de otro tema. Se habla de cultura y aparece la política. Se habla de urbanismo y aparece la política. Se habla de deportes y aparece la política también. Yo creo que es un exceso. Esa es mi opinión, y en todos los medios en general, ¿eh? Además de haber escrito, que uno sepa, más de 100 artículos de prensa, que no son pocos, has tenido tiempo también para escribir 12 libros hasta el día de hoy. ¿De dónde se saca tiempo para todo eso, Severiano? Bueno, publicar 12 libros. Tengo escrito unos cuantos más que están ahí esperando, y además hace que mi editor se frote las manos, porque ya tiene 2 en cartera. Pues muy sencillo, durmiendo poco. Se duerme poco y bueno, a lo mejor dedico tiempo a escribir, un tiempo que otras personas dedican a otras cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí no me gusta, no soy demasiado afín al deporte, televisión apenas veo, y a partir de las 11 de la noche empieza mi momento, y entro en el reino ese de la soledad y de la inspiración, dicen algunos. Yo no sé cómo llamarla, ¿no? Pero sí es verdad que le dedico, pues por ejemplo, yo una hora normal de meterme en la cama son las 2:30, una hora temprana, 2:30, 3 menos cuarto y tal. A fuerza de práctica lo he ido consiguiendo, y bien, no echo de menos dormir. Luego me levanto a las 7:15 de la mañana, o sea que no es cuestión de decir que me levanto tarde. Ojalá pudiera levantarme tarde, pero yo creo que sí, quitándole un poquito el sueño y luego cediendo un poco al tirón, ¿eh? Hay un tirón inevitable que te arrastra hacia el ordenador, y tienes un rato, un sábado por la tarde, y ves que tienes 2 horas libres y dices, oye, pues se la he hecho esto y que me está picando y voy a escribir, ¿no? ¿Cómo es la vida de un escritor? La vida íntima del escritor, ese mundo particular que tenéis vosotros, que os tiráis en cualquier cosa, que cualquier imagen se convierte después en un relato. ¿Cómo es la vida del escritor? Yo creo que empieza la historia cogiéndote, ¿eh? Tú puedes imaginar, o al menos yo hablo de mi propia experiencia, pero en general cuando hablamos así entre nosotros, y que somos poco dados a lo mejor a hablar de nuestras manías y nuestras formas de hacer, pero bueno, cuando nos encontramos y tal, la historia realmente tarda 10 segundos en tenerla en la cabeza. Tú tienes casi un argumento completo de una novela, o en el caso de un guionista de una película, 10, 12 segundos, 15 segundos, el tiempo de dar las 2 primeras chupadas al cigarrillo, que haces así y haces que la ceniza que te crezca, porque dices, esto puede salir. Lo difícil viene después. Lo difícil viene sentarte allí y utilizar un código, que es la lengua, y la lengua escrita, utilizar un código para contar toda esa sensación que tú has tenido en un cúmulo apretado en un momento, y en el que has visto incluso escenas muy concretas, poder ir desarrollándolo. Con el tiempo se va desarrollando un arte, ¿eh? A la hora de, supongo, llamarle así, yo le llamo más bien una mecánica, y se dice cómo tienes que contar una historia, más o menos, para volverla un poquito accesible, un poquito agradable, al menos al lector. Pienso que quizá eso puede ser uno de los puntos a observar siempre. Ser lector, aparte de escritor. Pensar que bueno, es muy difícil, porque normalmente el proceso mío me lleva a escribir. Yo escribo muy rápido, además, tengo esa suerte, escribo muy rápido, pero en cuanto termino me olvido de lo que he escrito, lo guardo y empiezo con otra cosa. De manera que al cabo de un tiempo determinado, 2, 3, 4, 5 semanas, haya podido olvidar en parte ese fogonazo, ese destello que me hizo escribir tal, para poder coger el manuscrito y leerlo como lector. Y ahí te das cuenta de cuando
cometes errores y decir, no, esto no le va a gustar, y ahí, si acaso, corregir y cambiar un poquito, ¿no? Pero es muy difícil leerse uno mismo, es muy difícil. Prisioneros del Rif, El cañón del Gurugú, La tierra entregada, Hadir, Cita en el aire, La puerta de la victoria o Beresit. Algunas de las obras que has escrito, pero vayamos por partes. ¿Qué representa para ti, por ejemplo, Prisioneros del Rif, que es, digámosle, la primera de tus novelas? Pues Prisioneros en el Rif es el empujón ese que te dan. Yo no tenía ni la más mínima idea de publicar eso. Yo escribía hasta entonces, no sé si esa sería la tercera o la cuarta novela que escribía, y la guardaba en casa, se la dejaba a mis amigos, a veces le retomaba pues, en este proceso que acabo de relatar, ¿no? Por ver si estaba bien y tal. Y Estudios Melillenses, que es un foco de ebullición y tal, y era en aquella época, estamos hablando del año 89, novela salió en el 90. Pues fue, si mal no lo recuerdo, fue Juan Díez el que dijo, oye, leyó el manuscrito y dijo, esto tiene que salir, es una historia que está muy entroncada con lo que es la historia de aquí, con el tema de las campañas, con una parte que tiene los puntos de aventura típica, con los elementos de los buenos, los malos, y los barcos de la época y los aviones de Tawima, y las campañas de esa guerra que estaba funcionando entonces. Y bueno, se buscó el dinero donde se pudo, en concreto fue Miguel Ángel el Barbas, nuestro. Yo iba a decir Miguel Ángel Hernández, cuando estaba el Barbas para los amigos. Y él realmente adelantó el dinero, que creo recordar que fueron 400.000 pesetas, costaron 1.000 ejemplares. O sea, era carísimo para la época que estamos hablando. Hoy día publicar es muchísimo más barato, aunque el editor después ponga un precio elevado, así entre ustedes y yo, realmente es más barato. Y entonces, bueno, pues empezó el proceso con todo el pudor del mundo. Yo no había publicado nunca un libro, yo no sabía cómo iba a entrar, no sabía ni cómo hacerlo. Nos fuimos entonces a Marfe, que estaba en la calle Castelar, y allí pasamos un verano muy caluroso, preparando al modo antiguo los clichés, picándolo todo de nuevo. No teníamos ordenadores, por supuestísimo, y las fotografías, curioso, una novela con fotos, pero venían bien con el argumento, pues también, ¿no? Montando todo aquello. Y esa novela salió, se fue vendiendo, y ya digamos que fue la forma, casi la forma, mirarme un poco al espejo y ver que mi imagen en el espejo decía, oye, lo puedes hacer. Y entonces retomé lo que creo que es mi novela, mi referente de novela histórica, que es El cañón del Gurugú, que ahí sobre el que te iba a preguntar. Vale, pues ya no le dejo. Por eso te digo que una vez dado el pistoletazo de salida en tu carrera literaria, te lanza a dos aventuras importantes que en aquellos tiempos, en la década de los 90, fueron muy sonadas en Melilla. El cañón del Gurugú y La puerta de la victoria. No, La tierra entregada. Perdón, La tierra entregada. Dos de las obras quizás más conocidas ya de Severiano Gil, y que de hecho todavía hay gente que la demanda. Me consta que todavía hay gente. ¿Fueron estas dos obras ya las que te pusieron, digámosle, la autopista? Sí, indiscutiblemente fue El cañón del Gurugú, seguro. Hay una frase por ahí que dice que un escritor, el primer libro de un escritor escribe lo que debe, el segundo escribe lo que le piden, y en el tercero escribe ya lo que quiere, lo que le da la gana, ¿no? Y a partir de ahí ya escribe un poco, eligen los temas. En el caso del cañón del Gurugú, efectivamente, yo sentía que tenía un débito con esa historia que vivieron nuestros abuelos, con ese mundo que se conocía muy poco y que sin embargo pues podría haber sido reflejado en miles de películas. Yo además acuñé una frase que decía que si Hollywood hubiera estado en Almería, pues John Wayne hubiera cabalgado por aquí, probablemente por estas estepas de aquí, con la guerra de África, con ese romanticismo, ¿no? del Far West, el cine ha reflejado tan bien. Y bueno, salió porque tenía que salir, porque la historia me empujaba, y realmente tú te conviertes en eso, te conviertes en un mero transmisor de lo que está ahí. Solo tuve que coger la historia y hacer que mis personajes se movieran. No tenían más remedio que pasar por lo que pasó el resto de los habitantes de aquí, y mis protagonistas se convierten en cualquier persona de los que podía haber vivido aquella época. Y bueno, sale porque el peso era tremendo, y realmente mi mérito es pues buscar esos personajes y encajarlos ahí en lo que ya estaba escrito. Es otra de las ventajas de escribir novela histórica. Tienes el argumento prácticamente terminado, ¿eh?
Tú apuntabas hace un momento que un escritor puede escribir lo que debe, lo que quiere o lo que le da la gana, ¿no? Sí, lo que le da la gana ya es cuando ya se quita un poco de tabúes y dice, bueno, ahora voy a escribir lo que yo quiera. Sí. Bueno, pues también tiene una parte de biógrafo. Sí. En el año 2000, digámosle que escribiste un libro que se llama Carlos Benet, del senador, que podría ser una biografía. ¿Escribiste allí lo que debes, lo que quieres o lo que te dio la gana? Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues yo por revelar aquí el proceso, la idea en principio, aunque luego se convirtió en otra cosa, la idea del principio de Carlos, de mi amigo Carlos Benet, era publicar un libro para celebrar su cumpleaños. Luego el libro se retrasó lo suficiente, no porque quisiera nadie, por las triquiñuelas estas de las publicaciones, y vino a coincidir con una campaña electoral que él utilizó sabiamente, bajo mi punto de vista. Desde luego no regalaba una botella de vino y exactamente el libro. Es el libro, además, tiene un libro con récord. Es el libro que más números se ha publicado aquí en Melilla, 11.500 ejemplares. Es mucho, es mucho. Pero bien, el proceso fue el siguiente. El proceso de Carlos fue coger todos los diarios de sesiones del Congreso. Cogerlos no, decírmelo a mí que los cogiera porque pesaba muchísimo. Me los llevé a casa y me puse a leer todos los diarios de sesiones, las intervenciones que él había estado. Lo que me pareció que había sido interesante tanto para España o para Melilla, y en la que él había intervenido, lo fui extrayendo y lo encajé dentro de un contexto histórico que era cronológico. Empieza aquí a hablarse pues del tema de las aguas jurisdiccionales, de los transportes, que ha sido nuestra lacra, del tema fronterizo, de los pesqueros, etcétera, 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 etcétera. Me pareció interesante el diálogo, eso de estar de espía y saber qué ha pasado en un momento determinado y cómo un ministro le ha contestado y cómo él le ha vuelto a contestar y decirle, oye, mira, aquello me gustaba, me tiraba. Y realmente el corpus, el cuerpo del libro son las intervenciones de él. Ahí lo único que a mí me toca es elegir qué temas considero que son importantes y bueno, hacer una introducción en el caso histórico pues de las comunicaciones, de cómo Melilla ha estado deficitaria de comunicaciones siempre, en el caso de las aguas jurisdiccionales pues cómo el tratado de límite no contempla las aguas y luego tal, pero vamos, unos ligeros encabezamientos en los que yo pongo en situación al lector y luego el resto es lo que ocurrió en el Senado en la época aquella que ya digo, ¿no? Simplemente eso. Y no es una biografía, no, me hubiera gustado haber hecho una biografía, si no ya de Carlos, que es remiso de su familia. Su familia es una familia muy, muy, muy importante en el tema del protectorado. Los Benet han sido siempre una familia muy determinante económicamente y que lo que es el desarrollo industrial incluso del protectorado le debe mucho a esa familia y tiene una historia que bueno, nunca digo que no. Nunca es tarde para empezarla. ¿Temiste, Severiano, en algún momento, y tú antes decías que esto es una ciudad donde la política parece que lo cubre todo, que te señalaran políticamente cuando tú, bueno, eres independiente hasta para hablar, vamos? Sí. No me importó. Es más, ahí es verdad que me lo planteé. Es verdad que me lo planteé en un momento dado. De hecho, incluso hablándolo con Carlos, teníamos pues charlas casi a diario, ¿no? Para que yo quería sacar un poco el talante realmente de él como político, más que como persona que ya lo conocía. Y sí te lo plantea. Lo que pasa es que ahí sí sale un poco la profesionalidad, y te dice, oye, mira, si hubiera venido otro de otro color político a pedirme que escribiera un libro, lo haría, le hubiera dicho que sí. Es decir, que realmente creo que ahí el escritor, más que nada cuando ya está apareciendo esa faceta de historiador, porque ineludiblemente ese libro se queda ahí y ese libro se consulta dentro de 50 años y puede decir algo a alguien de medio siglo después, ¿no? Ahí ya entra una responsabilidad que sí, efectivamente, a pesar de todo lo demás que pueda llevar, yo creo que mi obligación era escribirlo y lo escribí. Sí. Volviendo a tu trayectoria como escritor, lógicamente, otra de tus obras importantes, o bueno, todas son importantes, pero sobre todo llamativa en un determinado colectivo, es Como la luz de Hanukkah. Un repaso a la llegada de la comunidad israelita de Melilla, por aquel entonces procedente de Marruecos, va repasando la historia hasta llegar a nuestros días. Un libro además que se hizo con una fecha importante para la comunidad israelita de Melilla, era el centenario. ¿Y de dónde surgió esa idea? Pues la idea surge, es que ya al final empieza la cadena, luego ya uno empieza a escribir y empiezan a salir las situaciones y las ocasiones. Precisamente en la presentación del libro de Carlos Benet,
Jacob Guanón, me da no sé qué llamarle Jacobi, aunque es Jacobi porque vamos, nos conocemos desde que éramos pequeños, me dice que queríamos, oye, tengo un tema interesante que hablar contigo. Y a los 2 días quedamos, vamos a tomar un café y me cuenta que bueno, que para el centenario, que si podía, si era factible, escribir un libro que reflejara la historia de la comunidad israelita aquí de Melilla. Y rápidamente pues me pongo a calcular, me hago mis cálculos y tal, y digo, bueno, esto está terminado, vamos, en 3 meses ya tengo yo terminado el libro porque hay suficiente y tal. Lo que ocurre es que el libro creció. Conforme se iba escribiendo iba creciendo, porque seguía el proceso de adelantarme a la historia, o atrasarme, mejor dicho, ir al pasado, y tenía que responder algunas preguntas que se planteaban, ¿no? ¿Qué hacían aquí en Melilla los judíos en 1905? ¿De dónde venían? Explicar ese origen ya tenía ya era una materia suficiente, pero luego tenías que seguir avanzando en el tiempo, seguir avanzando, y conforme empiezo a unir documentación y empiezo a explorar ya la historia con ese sentido de sabueso que vas olfateando datos y tal, empecé a sorprenderme de muchísimas cosas que no sabía y que veía que los demás tampoco lo sabían. Y por otra parte, los historiadores profesionales, vamos a llamarle así, habían asumido de una manera y tampoco le daban demasiada importancia, porque sí, eso se sabía. La sorpresa mía fue ver que había judíos aquí en tiempos de los fenicios prácticamente. Ya se puede hablar, no es un judaísmo, el judaísmo posterior, pero ya se puede hablar de que hay tribus, de representantes de las tribus de Israel, del Israel bíblico, que ya se van moviendo junto con los fenicios, porque realmente era la misma entidad cultural y económica, ¿no? Entonces aquello había que contarlo. Tuve que decirle a Jacob, mira, los 3 meses se me van a convertir en 6 o en 7 por lo menos, y voy a hacer un libro que empiece realmente por el principio, y al principio me voy. Al principio me voy de esa llegada, sobre todo durante el tiempo ya del púnico, durante los cartagineses, ya hay una presencia más fiel y prácticamente hasta nuestros días. Un libro con aspectos duros de lo que fue la llegada de Marruecos aquí. Sí, sobre todo la salida de Marruecos. A mí me tocó vivirla, y de hecho lo cuento en el libro. Me tocó vivirlo un poco como decíamos al principio, de niño, sin darte apenas cuenta, y ver que un amigo nuestro que venía con nosotros en el coche, al pasar la frontera, se baja y besa el suelo de Melilla. Un sábado que veníamos de fin de semana aquí a Melilla, de Nador, ¿no? Y claro, le pregunto, papá, ¿por qué hace eso David? ¿No? Y dice, porque es judío y se acaba de escapar de Marruecos. Y a mí aquello, bueno, con 4 años, era el 59, tuvo que ser, año 59, con 4 años no significa mucho, te extraña y tal, y luego eso venía un poco a explicarme lo bueno que tiene investigar historia, te vas confirmando dudas y confirmándote cosas que has vivido, ¿no? En parte, y me llamó mucho la atención aquello, y efectivamente fue una página bastante... Si lo fue en 1904, cuando tienen que salir prácticamente todas las comunidades, tienen que abandonar los sitios donde vivían para buscar asilo, tanto en las fronteras españolas como en Tánger o irse a Gibraltar. Luego, después de la independencia de Marruecos, que la cosa estaba bastante dura en el sentido de que no dejaban a nadie salir de las fronteras del nuevo Estado, existía esa cosa bueno, esa leyenda de que los judíos iban a llevar los tesoros de Marruecos y todo lo demás, cuando realmente lo que salía eran con lo opuesto. A algunos había que comprarle el cepillo de dientes. Entonces aquello, pues, sí, realmente una página muy dura, que tienen 2 similitudes con casi medio siglo de diferencia, pero sí, es algo digno de escribir sobre eso. Me comentaba un amigo común que desde que escribiste Las luces de Hanukkah, poco menos que casi que te hace judío, ¿no? Sí, hay un tío mío que me lo dice, y dice, ahora ya eres hebreo, claro. La verdad es que cuando esos 6 meses que tardé en escribir el libro se convirtieron en más tiempo ahondando un poco en la cultura, ¿no? En la cultura y en la historia en conjunto, lo que es el judaísmo en sí mismo, ¿no? Encontrando pues esos puntos de unión que tiene con lo que es nuestra cultura, el cristianismo. De hecho, yo empiezo hablando de que ese libro no tenía que haber sido escrito, porque revelaba aspectos de la historia del judaísmo que nosotros debíamos tener asumidos como cristianos, que se supone que bebes de tus raíces. Sansón y Dalila es un arquetipo general para todo el mundo judeo-cristiano, y Moisés y incluso el mismo Jesucristo, ¿no? No deja de ser un profeta de la época y tal, ¿no? Entonces, ese déficit, en parte,
pues hace que me llame más la atención en ahondar un poco más en eso. Pero es que además había cosas muy interesantes que nos concernían a nosotros aquí como enclave privilegiado, aquí en el norte de África. Hay que tener en cuenta que aquí se unen en Melilla el origen judío magrebí y el origen judío sefardí. Son dos formas distintas de judaísmo y no se da en ningún otro sitio que haya habido una cohesión como la que hay aquí ahora. En la comunidad actual, o la que había hace 25 años, que era mucho más numerosa, hay un amadrinamiento o una forma de empaparse la una a la otra, que ahora que se está empezando a investigar por gente con muchísima más capacidad que la que yo puedo tener y con una formación científica más tal, lo están encontrando y se dan cuenta de que en pocos sitios se ha unido de tal manera hasta el punto de casi no ver la separación. El que una señora, una ama de casa judía, haga recetas típicamente magrebíes, mezcladas con recetas que son sefardíes, o que a la hora de cantarse en una boda se cante cánticos que provienen de Castilla, con toda la vuelta que eso implica, pero a la vez que se esté mezclando el ritmo típico de aquí del Magreb, eso ni siquiera en Ceuta se da. Además hay gente que lo está estudiando, hay gente que cuando empieza a publicarse eso va a ser interesantísimo, y eso es una cosa que te agarra, porque todo lo nuevo y todo lo que tiene un peso tan importante te tira. Y entonces sí, no he dejado de aparte de que el hecho de escribir un libro, sobre todo de historia, el libro es lo de menos, es decir, el libro tiene un conjunto de información que tú has tenido que acaparar para poder escribir eso con un mínimo de decencia y un mínimo de credibilidad, y ese otro resto que tú absorbes se queda ahí. Por eso publico además casi seguido Bereshit. A mí me estaba tirando la historia novelada de todo aquello que yo había contado de historia, porque muy entroncado con lo que es la historia aquí de Melilla, y no sé si me estoy adelantando. No. Una pregunta, menos mal, no quiero. Entonces, como lo mío además es la novela, y creo que la novela enseña también a la hora de enseñar historia, tuve que escribir Bereshit. Era una cosa que me estaba tirando muchísimo, ¿no? Y ahí vuelco pues todo ese caudal que yo había recogido para escribir Las luces de Hanukkah. Por cierto, Severiano, y aunque nos salgamos del tema, siguiendo también con, digamos, la trayectoria judía o la trayectoria de historia judía o las relaciones de judío-cristiana, formas parte del círculo cultural sefarad, que por cierto anda como muy callado, pero ¿en qué trabajáis? Estamos preparando una bomba nuclear, vamos. Culturalmente hablando, por supuesto. Para el mes que viene tenemos ya prevista, y lo vamos a anunciar dentro de poco, vamos a abrir una exposición en la Fundación Gaselec, y con la colaboración de Cultura y la propia comunidad israelita aquí de Melilla, una exposición sobre temática sefardí, que además esperamos que sea bastante completa, y una exposición que vamos a hacer itinerante, porque ya hay entidades que están interesadas, y en la cual, pues bueno, simplemente la exposición va a ser digna de ver, por supuestísimo, pero sobre todo se va a exponer lo que es el caudal cultural sefardí ahora mismo aquí en Melilla, porque todo ha salido de aquí de Melilla, y que no deja de ser un reflejo de esa cultura sefardí española, porque el sefardí ya sabemos que es español en hebreo. Y bueno, pensábamos que quizá hemos estado un poco parados, el Círculo Cultural Sefarad parado, esperando a hacer algo de ese nivel. Hemos traído algunos conferenciantes primero, hemos colaborado con Susana Baig Shahak, musicóloga, que está investigando esto que aludía yo antes, el asunto de la música, y Julio García Ruda, que lo está haciendo aquí en Melilla, en fin, que estén conectados los dos. Pues hemos procurado movernos un poquito y tal, y tampoco el círculo realmente su función es encarrilar un poco y decir, ala, esto tenemos, ¿no? El protagonismo que se lo queden un poco otros. Y así en eso trabajamos. Lo que empezó siendo una reunión de amigos, que nos gustaba, que compartíamos el gusto por la cultura sefardí y por todo lo relacionado y tal, pues se ha convertido en un círculo cultural sin presupuesto. No tenemos presupuesto, nos lo dan, lo pedimos, y siempre que el proyecto merece la pena, pues encontramos que hay eco, ¿no? Y nos apoya, y creo que puede ser muy interesante. O sea, invito a la gente a que a partir del 23, si mal no recuerdo, el 23 abriremos la Fundación Gaselec, el 23 de marzo. Sí. Bueno, volviendo a tu obra, dos trabajos editados el año pasado: Historia de Melilla, el siglo XX, y Alambrada de Amor y Odio. Parece que decimos el año pasado, pero que el año pasado hace 4 días, como aquel que dice.
parece. ¿Cómo describirías con pocas palabras ambas obras? Pues son dos cosas totalmente distintas, no tienen nada que ver. El único referente es que Melilla aparece por ahí, que no me puedo desligar. Todo lo que escribo, incluido cuando la situación no ocurre en Melilla, aparece Melilla por alguna cosa, por algo será. El libro de historia de Melilla, pues bueno, me dan la alegría de contar conmigo y de ofrecerme que escriba al siglo XX, con las limitaciones que conllevaba, porque son 54 páginas si no me equivoco, muy cortito, y había que reflejar ahí una parte que además cuando hablamos de historia no se debería hablar de fechas tan cercanas, sobre todo porque estamos hablando a partir del año 60, yo me doy cuenta de que estoy escribiendo y estaba contando cosas que yo había vivido, con lo cual ya la objetividad que se supone que debe tener un historiador la iba perdiendo. No obstante, y siendo conscientes, no era cuestión de acabar el libro en el año 56 o en el año 70. Había que hablar precisamente de esa faceta tan importante hoy día como es la incorporación de la comunidad musulmana a la vida social melillense, y el musulmán deja de ser transparente y empieza a existir y empieza a reclamar una serie de derechos y afortunadamente se le reconocen, porque desde luego la ley de extranjería iba encaminada a todo lo contrario, tal y como se define, ¿no?, en el ámbito nacional español. Y aquello había que ponerlo, y había que poner, bueno, pues dejar un poco el sentir de esta Melilla actual. Era un reto meter en 54 páginas, meter todo eso es bastante complicado. Yo creo que lamentablemente la política quizás haya manchado un poco. Sí, pero es muy significativo que empiece la política a hablar del libro y a atacar el libro 5 meses después de su publicación. O los políticos leen muy lento o no saben leer. Y además, a tenor de algunas opiniones que he oído, efectivamente empiezo a temer que la verdad no se sabe leer realmente historia. A lo mejor hay que tener una formación especial, lo dudo porque todo el mundo sabemos leer y todo y tal. Pero sí es verdad que puede haber un interés determinado en leer o ver en un sentido distinto al que realmente aparece en el libro, y en fin, sería cuestión de un debate importante, demasiado largo. Y preferiría centrarme en la historia de ese inmigrante que reflejas en Alambrada, Amor y Odio. Tu última novela, y que además está cosechando éxitos en todas las presentaciones que está realizando. Sí, es verdad. La Alambrada, bueno, todo el mundo lleva implícito Melilla o Ceuta, y las avalanchas de octubre y de noviembre pues realmente nos pusieron en candelero a todos, y tanto es así que realmente el libro, a fuer de sincero, el libro realmente lo que relata es la historia de una chica, una soldado profesional, en un momento, en el año 98, en un momento que se estrenaba esa faceta profesional para las mujeres, incluso para los hombres. El soldado profesional era una innovación, todavía había soldados de quinta, y ella llega destinada aquí a Melilla, ve Melilla desde los ojos de una peninsular de 20 años, está estrenando vida, está estrenando profesión, se está estrenando como todo, incluso se estrena en lo que es el amor en sí mismo, cuando conoce a un inmigrante que lo ve al otro lado de la valla en una noche de vigilancia, mientras se colocaba la valla de Schengen, y luego lo ve ya aquí dentro en Melilla y empieza una relación con él, y esa es la historia. Realmente la Alambrada subyace ahí, está y no está. Lo que pasa es que en este momento y en esta fecha el ojo comercial del editor hace que aparezca en la portada el dibujo de la Alambrada, y el título que yo tenía me lo cambia y le llama Alambrada de Amor y Odio, porque por supuesto seguro que va a vender mucho más, y de hecho llama más la atención. Antes de terminar, Severiano, porque ya sabes que aquí el tiempo juega una mala pasada a veces, no quisiera desaprovechar en este caso la ocasión para que me diera una visión lo más objetiva posible, porque en Melilla están permanentemente editándose libros de historia. Yo no voy a entrar en calificativos de ningún tipo, pero yo creo que hay un mare magnum de libros. ¿Realmente tanto libro puede llegar a confundir? Sí, y yo creo que además, a pesar de que hay un empacho, podía haber un empacho de historia, creo que sí, que puede llegar a verlo, no deja de ser imprescindible. La propia historia se va a encargar de decir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que repite y qué es lo que realmente tiene poca validez. La historia siempre hay que verla, había quien decía, la historia hay que verla de lejos, ¿no? Y la pregunta era, ¿cuánto de lejos? Y bueno, a la distancia que no nos permita apreciar la nariz de Cleopatra.
Eso implica muchísimo tiempo y realmente la función, ese empacho de historia no creo que sea malo. Sea malo para los que lo pueden sufrir en un momento dado, pero en un futuro esas nuevas generaciones que pueden venir detrás de nosotros van a contar con una gran ventaja. Por ejemplo, los que estamos a este lado del micrófono no nos da tiempo. No nos da tiempo. Yo lo entiendo. Sí, además que así, es que no te da tiempo a leerlo todo. Yo tengo 4 o 5 libros pendientes ahí que tengo que leer porque han salido y seguro que tienen algo que me interesa, pero bueno, ahí está. Pero de todas formas, ante la opción de que exista esa situación o de que no haya nada escrito de historia, me quedo con esta. Porque realmente cuando aquí se empieza a trabajar con la historia, empieza a tirar de los archivos, empieza a tirar de lo que se ha escrito, te das cuenta de que era dramáticamente escaso. Aquí se está trabajando muchísimo tiempo con lo poco que había escrito Gabriel de Morales, Constantino Domínguez y Mí Berlanga. Y no había otros ojos. Y la historia hay que verla con muchísimos ojos. Es buen momento, por ejemplo, para decir, bueno, pues esta historia que ha aparecido no me parece correcta. Voy a escribir la siguiente. Voy a escribir mi visión de eso. Ya digo, la propia historia, el futuro, se va a encargar de decir cuál es la realidad, porque el juicio de la historia es inapelable. O sea, la historia en ese sentido sí que es ciega, tan ciega como la justicia, y no sé quién es más ciega, si la historia o la justicia, ¿no? Por último, Severiano, si empezábamos con una pregunta difícil, voy a acabar con una más difícil todavía, como en el circo ya, en el triple salto mortal. Más difícil todavía. Van a ser muchos miles de personas las que vean esta entrevista, y tú me gustaría que te dirigieras a uno de ellos que acaba de oírte y que no te conocía como escritor, pero que le ha interesado tus temas. ¿Qué libro le recomendarías? Bueno, es buena. Sí que es difícil. Ahora, además, no sé si en el contrato con el editor figura que tengo que hablar de este libro. No lo sé. Pues yo quizá el que mejor me define a mí y mi estilo y todos los elementos que he podido, que no en todos los libros le he podido incorporar, quizás sea El Cañón del Gurugú. Es muy probable. Pero también dependería del interés. El Cañón de Gurugú está ahí, se hizo la segunda edición, se sigue vendiendo y se sigue pidiendo estoy hablando a nivel península, por supuesto. Pero si yo tuviera que hablar yo escogería los 2 últimos. Escogería Bereshit, porque es un compromiso con la historia, creo que interesante, habla mucho de la interculturalidad y habla mucho de los 3 elementos que convivimos aquí, los judíos, los musulmanes y los cristianos, desde el punto de vista de la historia. Y luego me quedaría con Alambrada porque es eso mismo un poco, pero vivido por alguien que es fuera de Melilla. Español peninsular. Alguien se me quejaba, decía, es que nos ponéis nombres de tabaco, ¿por qué nos llamáis peninsulares? Y yo digo, porque lo sois, porque sois europeos y nosotros somos africanos. Y entonces yo quizás me quedaría con esos 2, sí, los 2 últimos. Qué casualidad que son los 2 últimos, pero bueno, quizás son los que mejor me definen. Pues Severiano Gil, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Agradecerte también en nuestro nombre y seguro que en el de miles de melillenses que haya aportado tu grano de arena a conocer un poquito más la historia de Melilla y fundamentalmente animarte a seguir por este camino, porque seguro que los éxitos vendrán uno detrás de otro. Lo dicho, Severiano, muchas gracias. Siempre se dice que es un placer, pero en este caso realmente la entrevista me ha resultado muy placentera, de verdad. Gracias a vosotros.